Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 11 de mayo del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono, me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque el Cordero, que está en medio del trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 11 de mayo del 2025. En este domingo, la primera lectura, nos narra cómo Pablo y Bernabé son atacados con palabras injuriosas y con la expulsión del territorio donde estaban predicando por parte de las mujeres devotas de la alta sociedad y los ciudadanos principales azuzados por los judíos envidiosos, por lo cual, Pablo y Bernabé, terminan por retirarse a ese lugar, sacudiéndose el polvo de los pies, en señal de protesta, recordándonos de esta manera, que la salvación y la vida nueva, no se impone, se propone y que quien rechaza a un enviado de Cristo, rechaza al mismo Cristo y rechaza su propia salvación. En la segunda lectura, a partir de una visión dada al apóstol San Juan, el Señor nos dice, que todos aquellos elegidos de Dios que perseveren, a pesar de las persecuciones, en el seguimiento a Cristo, serán premiados con la vida eterna, donde el Cordero que está en el trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida. Y en el Evangelio, nos dice Jesús, que ante la persecución no nos olvidemos, que Él siempre será el buen pastor que nos cuida y da la vida por sus ovejas, las ovejas que escuchen su voz y le sigan, no perecerán jamás. Si Dios nos escucha se resuelve un problema, pero si escuchamos nosotros a Dios, se resuelve la vida entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 11 de mayo del 2025. Por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. La envidia, fue lo que motivó al diablo a tentar a Adán y Eva.
Y la envidia, sigue siendo el motor que anima al diablo y a todos sus seguidores, para mantenerse haciendo el mal y persiguiendo a los enviados de Cristo. Toda persona que ha decidido seguir a Jesús, sabe al tomar la decisión de seguirlo, que se echa a cuestas a un enemigo muy grande y temerario. Al diablo. Enemigo con el que va a tener que luchar toda su vida y a quien nunca se debe subestimar, y la única manera de salir victorioso para un católico, de esta batalla, es poniéndose diario la armadura de Dios, y permaneciendo fieles a la escucha y cumplimiento de la palabra de Dios, sin importar persecuciones, contradicciones, problemas, sufrimientos, caídas, calumnias, difamaciones. Pablo y Bernabé pretendían hacerles un bien a sus conciudadanos, pero estos en lugar de ver el bien que se les pretendía hacer, se dejaron llevar por los envidiosos, evitando así que la salvación llegara a ellos y a los suyos, calumniándolos y azuzando a las mujeres devotas y a los ciudadanos principales, para que les persiguieran. Pero Dios, que de los males saca bienes, hizo que Pablo y Bernabé dirigieran su predicación a los paganos, quienes la recibieron con un corazón humilde, abrazando la fe y convirtiéndose. Pablo y Bernabé se sacuden el polvo de los pies en señal de protesta. Más adelante veremos que Cristo mismo, cuando envió a sus discípulos, les ordenó que en el lugar donde no fueran recibidos, hicieran esto. Ya que el que rechaza a los enviados de Dios, rechaza de Dios mismo, y al rechazar la vida nueva, se vuelven candidatos a la muerte y condenación eterna. Sabemos que un verdadero y auténtico católico, nunca debe preguntar por qué me persiguen, sino más bien por qué no me persiguen. Y un verdadero católico, nunca va a dejar de cumplir la misión que Dios le ha encomendado, poniendo por excusa los problemas o persecuciones. Un verdadero católico, independientemente de que hablen mal de él, le calumnien o le levanten falsos, sigue adelante, porque no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios. Al verdadero católico, las persecuciones, los chismes, las calumnias, le dan la fuerza y la energía necesaria, para seguir adelante. En cambio, el católico tibio o mediocre, ese que tiene arrancar de caballo y parar de burro, que entra al servicio de Dios con un gran entusiasmo, y mientras que todo mundo le aplaude, le felicita y todo le sale bien, conserva ese ánimo, pero no empiecen a tener que sufrir cualquier corrección, cualquier contrariedad, por mínima que sea, ya sea que le corrijan, hablen mal de él, que le critiquen, que le calumnien porque parecen imperio de cristal, que de la nada se quiebran y dejan el servicio, convirtiéndose de perseguidos, en perseguidores, buscando culpables para justificar su mediocridad, su cobardía. A ese tipo de católico, las persecuciones le debilitan, le deprimen, le enferman. A ese tipo de católicos, tibios, cobardes y mediocres, Cristo dice que los vomita. Cristo necesita seguidores como Pablo y Bernabé, valientes, fuertes, emprendedores, que saben realmente quién les llamó y a quién están sirviendo, que están dispuestos a perder su reputación por servir a Cristo. Enamorados de Dios, de su ministerio, que saben con Cristo superar todas las pruebas, calumnias, críticas, saltar todos los obstáculos y seguir adelante. Si Cristo perdió su reputación por nosotros, siendo crucificado en la cruz como delincuente, sin haber hecho nunca nada malo, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a perder nuestra reputación por Dios? Dios no quiere cobardes, tibios, ni mediocres, como los judíos envidiosos de esta primera lectura, que azuzan a las mujeres devotas y a los ciudadanos principales para que persigan y ataquen a los enviados de Dios, esos que tiran la piedra y esconden la mano. En esta lectura vemos que así como los premios Grammy, los Óscares, hacen la diferencia entre un actor o artista mediocre y un exitoso, las persecuciones, cárceles, azotes, es lo que hace la diferencia entre un católico exitoso y una mediocre. ¿Cuántas persecuciones y sufrimientos has tenido que pasar por servir a Cristo? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 13 y 28 al 29. Hermanos, quiero que sepan que, con todo lo que me sucede, el Evangelio más bien ha progresado. Entre la gente del palacio y también fuera, mis cadenas han hecho circular el nombre de Cristo. No se dejen intimidar por los adversarios. Este será un signo seguro de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. Todo eso viene de Dios y es una gracia para ustedes que no solamente hayan creído en Cristo, sino también que padezcan por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo no solo es perseguido, sino encarcelado, y Pablo sabe que su vida está en manos de Dios y que Dios sabe sacar de los males bienes, por eso le deja su justicia a Dios, y él se dedica a darle gracias, y ver cómo su sufrimiento
Redunda para que la salvación de Cristo llegue a todos los que le rodean. Un verdadero seguidor de Cristo nunca se deja intimidar, ni se mete en argüendes de viejas chismosas, para desmentir o aclarar chismes, calumnias, sin sentido. Más bien deja a Dios que se haga cargo de esa gente, sabiendo el predicador que, si él se dedica en alma y cuerpo a su ministerio, a pesar de todas las persecuciones y habladurías, él va camino seguro a su salvación, y los que le atacan van camino seguro a su ruina. Es importante aclarar que, tan malo es el que empieza los chismes, como el que los escucha y sobre todo, el que los pasa. Recuerda, que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. Así es que ojo. ¿Quieres caminar con seguridad a la salvación? Sirve a Dios con amor y fidelidad como Pablo y Bernabé. ¿Quieres caminar con seguridad a tu ruina y condenación? Sigue hablando mal de los que sirven a Dios, sigue chismeando, criticando, calumniando, sigue haciéndole caso a esa gente envidiosa, que no tiene otra cosa que hacer, y sigue pasando los chismes más adelante y el diablo te lo agradecerá como te lo mereces, llevándote a la condenación y a la muerte eterna. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien los escucha a ustedes me escucha a mí, quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí, el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos va a decir, que Él da la vida por sus ovejas, Él las defiende. Por eso el que rechaza a un enviado de Dios, rechaza de Dios mismo. Quien persigue a un servidor de Dios, persigue a Dios mismo. Quien murmura, critica, calumnia, habla mal de un servidor de Dios, lo está haciendo contra Dios mismo. Si la gente entendiera esto, se cuidaría más de andar de chismosa y habladora. Y lo peor, es que la gente que más habla en contra de los servidores de Cristo, es la gente que se dice ser devota, buena cristiana, fiel a las enseñanzas de Dios, etc. Bien dice el dicho: dime de qué presumes y te diré de qué careces. A las manzanas podridas les sale un gusano que las identifica como tal. Y a la gente podrida, le sale la lengua de víbora. A esas personas, yo creo que desde que las arrullaban, en vez de decirles a la rurniña, a la rurulla, más bien les dijeron: a la víbora, víbora de la mar. El Señor nos dice en su palabra: la lengua habla de lo que está lleno el corazón. Una persona llena de soberbia, de envidia, no sabe hacer otra cosa que hablar mal de los demás. En cambio, una persona llena de humildad, de amor, sabe aprudentar, callar, aclarar con quien corresponde, sabe desaparecer, para que aparezca Cristo, y sabe permanecer fiel al servicio de Dios a pesar de los rechazos y las habladurías. Y así como Cristo dice que quien recibe a sus enviados a Él le recibe. Así también el diablo, dice lo mismo, que quien escucha a sus enviados. Los chismosos, difamadores, calumniadores, argüenderos, criticones lo escucha y lo recibe a él. Por eso, tan malo es el que dice el chisme, como el que lo escucha y le hace caso, y lo más grave, es pasar los chismes más adelante corrigiéndolos y aumentándole, sin darse cuenta, que, al rechazar al enviado de Cristo, están rechazando a Cristo mismo y al Padre que le envió. En una ciudad importante, hubo un congreso de sacerdotes, obispos y cardenales y se les encargó a todos los párrocos, consiguieran entre sus files, hospedaje para todos los invitados que venían de fuera. Una de las familias más prestigiadas de esa ciudad, ofreció hospedaje, pero especificando claramente que querían recibir solamente a un señor cardenal o a un señor obispo. El encargado de repartir el hospedaje entre los invitados, ignoró totalmente esta especificación, y envió a estos honorables señores, a un sacerdote muy humilde, que venía de un pueblo cercano. Al saber esto, los señores se sintieron indignados, y por miedo a las habladurías, no retiraron su ofrecimiento de dar hospedaje, pero inventaron que tenían que salir fuera urgentemente, porque no querían recibir y mucho menos ver o atender a ese humilde sacerdote que no iba acorde a su nivel social. En su lugar, pidieron al mayordomo y a los sirvientes, se hicieran cargo de él, durante esos días. El sacerdote llegó a la casa y durante su estancia supo ganarse el cariño, la admiración del mayordomo y los sirvientes, quienes, al escucharle hablar de Dios, se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron y le pidieron al sacerdote les confesara porque querían reconciliarse con Dios. Cuando llegó la hora de la despedida, el sacerdote, después de darles su bendición al mayordomo y los sirvientes, les entregó una carta, para que por favor se las hicieran llegar a los dueños de la casa.
Al día siguiente de que se fue el sacerdote, llegaron los dueños, y encontraron al mayordomo y a los sirvientes muy cambiados, alegres, sin pelear, colaboradores, llenos de amor unos con otros, y sorprendidos, les preguntaron que qué había pasado. Ellos les contaron cómo ese humilde sacerdote lleno de amor, había ganado sus corazones predicándoles a Cristo, y con su santidad los había cautivado, y se habían convertido. Al terminar su relato, les entregaron a los dueños la carta que el sacerdote había dejado. Los dueños abrieron la carta que decía lo siguiente: Cristo vino a su casa, y ustedes no quisieron recibirlo, por eso la bendición en vez de llegar a ustedes, llegó a sus sirvientes. Indignados al leer la carta, fueron con el encargado de repartir el hospedaje, para quejarse del sacerdote y del mensaje tan indignante que según ellos les había dejado, pero cuál va siendo su sorpresa, que al llegar a reclamarle, al encargado de dar el hospedaje, les dijo: ¿Cuál sacerdote? Creo que ustedes están equivocados, el sacerdote que les habíamos adjudicado, se enfermó y no pudo venir al Congreso, así es que nosotros no le enviamos a nadie a hospedarse a su casa, porque ya todos los sacerdotes tenían hospedaje. La pareja, en ese momento, se dio cuenta, que de verdad Cristo mismo había ido a visitarlos, y que al que habían rechazado, había sido a Cristo mismo, y cayendo de rodillas, ante el asombro del encargado, llorando pedían a Dios perdón, por su gran pecado de omisión. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15. Y si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio, será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Jesús propone, pero no se impone. Cristo les dice a sus apóstoles que vayan y prediquen, y al que no quiera escucharlos, que se sacudan los pies. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero que un predicador debe predicar a tiempo y a destiempo, le escuchen o no, le hagan caso o le ignoren, sabiendo que Dios le recompensará su esfuerzo, independientemente de los resultados. Segundo, que las personas, familias o ciudades que rechacen a un enviado de Dios, que se cuiden. Porque al rechazar al enviado de Dios, rechazan a Dios mismo. Y el que rechaza de Dios, le abren las puertas de par en par al diablo, a la maldición, como lo hicieron Sodoma y Gomorra. Los de Sodoma y Gomorra despreciaron a Dios sin conocerle, sin haber tenido la opción de salvación y por eso fueron castigados. Ahora imagínate el castigo que tendrán los que después de conocer a Cristo, desprecian la predicación y enseñanza de sus mensajeros. Y, lo que es peor, imagínate el castigo para aquellos que no solo desprecian el mensaje que traen los predicadores, sino que aparte hablan mal de ellos, les persiguen, les calumnian, esos. Que se cuiden del castigo de Dios. Por eso el Señor, no les dice a sus apóstoles que se pongan a discutir, alegar, aclarar o a defenderse, sino simplemente que se sacudan los pies, y que le dejen a Dios lo demás. Si tú eres un servidor de Cristo, y eres calumniado, perseguido, por ser fiel a sus mandatos, siéntete feliz, sacúdete los pies, y deja a Dios el castigo de tus perseguidores. Audioreflexión de la segunda lectura Libro de Apocalipsis. A través de una visión, el apóstol San Juan, quiere dar un mensaje de esperanza a todos aquellos que, por servir a Dios, son perseguidos y a pesar de las persecuciones se mantienen firmes y perseverantes en el seguimiento a Cristo. El apóstol Juan, ve una muchedumbre imposible de contar, de toda raza, pueblo y nación, que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero, y están ante el trono de Dios y le sirven día y noche, y ya no sufren, porque el Cordero es su pastor y los conduce a fuentes del agua de la vida y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. En esta vida no existen más que dos bandos, los perseguidos y los perseguidores. Si a ti nadie te persigue, es que entonces eres de los perseguidores, aún sin darte cuenta. Dios a través de la persecución purifica a sus discípulos. ¿Qué significa esto? Que a través de la persecución va quitando del ser humano, la soberbia, el orgullo, el ego, que se encuentra en el hombre debido al pecado original y va purificando la intención y motivación de sus elegidos, para que le sirvan con amor y por amor. En la plaza central del pueblo debían quitar un gran roble, el enorme árbol, que con el paso de los años se había convertido en un orgullo y símbolo del lugar. Hasta en el escudo del pueblo se dibujaba su silueta. El roble se había enfermado de un extraño virus. Corría el riesgo de caerse y de contagiar a los árboles más cercanos.
Ya se había hecho todo lo posible por salvarlo y la triste determinación de derribarlo provocaba en los vecinos una profunda sensación de impotencia. Los leñadores llegaron una mañana con sierras automáticas y hachas. Los vecinos se reunieron en la plaza para presenciar su caída. Esperaban oír el estrépito producido por el choque del inmenso árbol contra el suelo. Suponían que los hombres empezarían a cortarlo por el tronco principal en un lugar lo más pegado a la tierra. Pero en vez de esto los hombres colocaron escaleras y comenzaron a podar las ramas más altas. En ese orden de arriba hacia abajo cortaron desde las más pequeñas hasta las más grandes. Así cuando terminaron con la copa del árbol, solo quedaba el tronco central, y en poco tiempo más, aquel poderoso roble yacía cuidadosamente cortado en el suelo. El sol, ahora cubría el centro del parque, su sombra ya no existía, era como si no hubiera tardado medio siglo en crecer, como si nunca hubiera estado allí. Los vecinos preguntaron por qué los hombres se habían tomado tanto tiempo y trabajo para derribarlo. El más experimentado leñador explicó. Cortando el árbol cerca del suelo, antes de quitar las ramas, se vuelve incontrolable y en su caída, pueden quebrar los árboles más cercanos o producir otros destrozos y esparcir el virus. Es más fácil manejar un árbol cuanto más pequeño se le hace. El inmenso árbol de la soberbia, que tantos años ha crecido en cada uno de nosotros, puede manejarse mejor si se le hace lo más pequeño posible. Para lograrlo, por un lado, es aconsejable podar en principio los pequeños obstáculos que nos impiden responder al llamado que Dios nos hace a servirle y así ir quitando la flojera, el pesimismo, el negativismo, el temor, quitando las ramas de la preocupación de una en una, ocupándonos, estableciendo claramente nuestras prioridades y objetivos vida, manteniendo una verdadera determinación para librarnos poco a poco de todo el peso que nos impide trabajar, crecer, disfrutar y vivir, transformando nuestras ansiedades, miedos y preocupaciones, en coraje, amor, esperanza y fe. Y por otro lado, dejando que Dios para transformarnos en imagen suya más y más resplandeciente, se valga de las persecuciones, las críticas, las calumnias, permitiendo que nos persigan, hasta que nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo, quede totalmente destruido como si nunca hubiera existido, y en cambio surja el árbol de la humildad, la docilidad, y la obediencia plena y total a Dios, ocupándonos de servir a Dios y dejándole a Él, la administración y defensa de nuestra vida. En resumen, para poder santificarnos, el Señor Jesús necesita ir quitando desde el comienzo los pequeños brotes de orgullo, de soberbia, podándonos gradualmente hasta ir llegando al tronco principal de nuestro ego, derribarlo y así podamos llegar a tener la humildad para reconocer nuestros errores y tener el valor para enfrentarlos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Sirácides capítulo 2, versículo 1 y 4 al 6. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Porque, así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así como el que entra al servicio militar, sabe que de entrada van a cortarle el pelo y va a tener que pasar por una serie de pruebas, dificultades, para llegar a cumplir su objetivo. Así el que quiera llegar a ser santo, debe prepararse para la prueba. Con la confianza de que Dios jamás va a permitir que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, y que, junto con la prueba, nos va a dar con qué enfrentarla. Cuando una persona que sirve a Dios es probada, debe sentirse agradecido, al saber que Dios ha iniciado en él, el proceso de purificación. El sufrimiento surge cuando la persona se resiste a la prueba, en cambio cuando se abandona en las manos de Dios sin desesperarse, con amor, con confianza y con fe, la prueba se supera sin gran sufrimiento y con mucha paz. Recuerda siempre que del abandono viene la paz. En cambio, de la resistencia, viene la persistencia al sufrimiento y la falta de paz. Se cuenta que una vez, en Inglaterra, existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una en donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora, nunca he visto nada tan fino como eso. En cuanto tuvo en sus manos la taza, escuchó que la tacita comenzó a hablar. La tacita le comentó: usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente.
Llegó un momento en que me desesperé y le grité: por favor. Ya déjame en paz. Pero mi amo solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi amo querría quemarme, así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi amo que me decían: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Mi amo me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor. Me dije a mí misma. Pero apenas si me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintándome. El olor de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaría. Por favor, detente. Le gritaba yo a mi amo. Pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin mi amo dejó de pintarme. Pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué y le imploré a mi amo que me sacara. Grité, lloré. Pero mi creador solo me miraba diciendo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido se abrió la puerta y mi amo me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, mi amo me dio un espejo y me dijo: mírate. Esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Mi amo nuevamente me dijo: yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos. Pero si te hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Moraleja. Dios nunca te va a tentar ni te va a obligar a que vivas algo que no puedas soportar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro con el cual Él trabaja. Él nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir con su voluntad. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos, estamos entre problemas, pero no desesperados, somos perseguidos, pero no eliminados, derribados, pero no fuera de combate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la meseta del Tíbet, se corrió la voz de que el diablo se retiraba y vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta estaban todas las herramientas dispuestas de modo que llamaran la atención. Era un lote siniestro. Odio, celos, envidia, malicia, ira, soberbia, engaño, crimen, además de todos los implementos del mal. Un tanto apartado del resto, había un instrumento inofensivo, muy gastado, como si hubiera sido usado muchas veces, y, sin embargo, su precio era el más alto de todos. Alguien le preguntó a Satanás: ¿cuál es el nombre a esa herramienta? Desaliento, desesperación, fue la respuesta. ¿Por qué su precio es tan elevado? Le preguntaron. Porque ese instrumento me ha sido más útil que cualquier otro, respondió el demonio. Con él puedo entrar en la imaginación de cualquier ser humano cuando todos los demás instrumentos me han fallado, y una vez dentro, por el desaliento puedo hacer que la persona caiga en la desesperación y puedo hacer con ella lo que se me antoja. Está muy desgastado porque lo uso con la mayoría de las personas y como pocos saben que me pertenece, puedo abusar de él. El precio del desaliento era tan alto que nadie lo pudo comprar y aún sigue siendo propiedad del diablo. El desaliento es un estado del alma que es preciso evitar y fortalecerse para evitar caer en él, y solo lograremos superarlo, si confiamos plenamente en Dios, en su amor, en su misericordia. Nos desalentamos con la situación económica, con las enfermedades, con los problemas del trabajo, con las circunstancias internacionales, con la mentira y el desamor, con la necesidad de cambio, con las persecuciones, con las críticas, con los chismes, con las calumnias y, debemos estar alertas y, si hay un tropezón o una caída, no hay que entregarse a él. Recordemos que Dios abre caminos, cuando para el hombre no hay caminos. Cada día es un don divino.
Cada día es como una pequeña vida en la que podemos servir a Dios, hacer el bien a los demás y a nosotros mismos. Podemos ganar méritos que duran para siempre. Cada día se puede empezar otra vez desde un punto más alto. Dejemos de ser fabricantes de miedos, dramas y empecemos a ser fabricantes de amor, fe y esperanza. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 12, 7 al 9. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos crecer en gracia, tenemos que aprender de San Juan Bautista. Es necesario que desaparezca yo, para que aparezca Cristo. Tenemos que aprender a desaparecer, hasta llegar a decir como San Pablo: ya no soy yo el que vive, sino, que es Cristo el que vive en mí. Pablo, igual que todos los apóstoles y santos, tuvo que pasar pruebas y dificultades, no hay otra forma de llegar a la salvación. No puede haber resurrección, sin pasión. Ojo. Dios no hace descuentos, porque si no le hizo descuentos a su Hijo Jesucristo, cuando sudando sangre en el Monte de los Olivos, le pidió: Padre, aparta de mí este cáliz. ¿De dónde creemos que a nosotros sí nos va a hacer descuentos? ¿Quién eres tú o quién soy yo, para que Dios invente un camino nuevo y diferente, para que no tengamos que sufrir? La única manera de superar el sufrimiento es enfrentar las pruebas con la gracia de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios, es la donación de su Espíritu Santo que recibimos a través de los sacramentos, de la oración, de la escucha de la palabra de Dios. Mientras puedas, aumenta la gracia de Dios en ti, hazlo, para que cuando venga la prueba, te baste la gracia de Dios para superarla y ese sufrimiento se convierta en camino de salvación y no en todo lo contrario. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. Yo creo que la manera más maravillosa en que Jesús ejemplifica el amor que nos tiene, es a través de esta parábola del buen pastor. Jesús es el buen pastor, que conoce a sus ovejas y les da la vida eterna, y la protege de tal manera que nadie se las puede arrebatar. Es muy distinto el sufrimiento que tiene una oveja cuando tiene un pastor, que el sufrimiento que tiene una oveja cuando no tiene pastor. Es muy distinto el sufrimiento que tiene un niño cuando es huérfano, al sufrimiento que tiene un niño cuando tiene padre y madre. Por lo tanto, debe ser muy diferente el sufrimiento de un hombre católico, al sufrimiento de un hombre que no es católico. El pastor en una familia es el papá o la mamá, que son imperfectos, y con todo nunca van a permitir que su hijo enfrente pruebas superiores a sus fuerzas o capacidades. El pastor siempre cuida a sus ovejas del lobo, y no va a permitir jamás que se acerque a hacerles daño. Lo más que puede llegar a hacer el lobo cuando las ovejas tienen pastor, es asustarlas. Pero la oveja que conoce el amor que el pastor le tiene, jamás va a llegar a tenerle miedo al lobo. Pablo, habiendo aceptado a Jesús como pastor, exclamó: Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Un católico que tiene a Cristo como su pastor, jamás va a tener miedo al diablo, y aunque a veces en su vida tenga dudas, inseguridades, su fe en el amor de Dios le va a ayudar a vencer sus miedos y le va a llevar a tener paz en su corazón. Bueno, esa es la parte del pastor. Ahora veamos la parte de la oveja. ¿Cómo reconocer las ovejas que son de Cristo, de las que no lo son? Muy fácil, este evangelio nos da la clave para hacerlo. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Primero, el católico que no ha aprendido a escuchar la palabra de Dios y hacer la vida, aunque sea católico, no es oveja de Cristo. Segundo, yo las conozco. El conocer, en la lengua hebrea, implica además del amar, el desear el bien de la persona, el sentir afecto por ella. Cuando el hombre es conocido de esa manera por Jesucristo y vive la experiencia de conocerle él también de la misma manera, le escucha con atención y le sigue con fidelidad, alegría y agradecimiento, se convierte en oveja de Cristo. En este evangelio, San Juan identifica también el conocer con el creer. Jesucristo tiene confianza, se fía de sus ovejas, porque las ama y se siente amado por ellas. Y sobre todo, las ovejas confían en Cristo y le confiesan como su Salvador y Señor.
Esto significa que el católico que es oveja de Cristo, se mantiene en oración constante, poniendo en manos de Dios toda su vida, y por eso Dios le conoce. Un católico que nunca ora, que no le tiene confianza a Dios para contarle sus problemas, para confiarle su vida, que no se deja conocer por Dios, que no se toma la molestia de conocer a Cristo, de escuchar su palabra, no es oveja de Cristo. Otra característica de las ovejas de Cristo es, ellas me siguen. Recuerda que Cristo dijo, bienaventurados los pies de los que me siguen, nunca dijo, bienaventuradas las sentaderas que me contemplan. Cristo es camino, no asiento, y las ovejas de Cristo van atrás de Cristo. Un católico que es oveja de Cristo, se mantiene en la escucha de la palabra de Dios, en oración constante, acercándose diariamente a los sacramentos, buscando en todo hacer la voluntad de Dios, buscando en todo seguir los pasos de Cristo, va atrás, nunca adelante. En cambio, el católico soberbio y orgulloso, pretende sentirse más sabio que Dios, quiere ir adelante, diciéndole a Dios, y que Dios le siga el paso, en vez de decirle a Dios ¿qué puedo hacer yo por ti? Esa oveja, no es de Cristo. Cristo a las ovejas que le siguen, les ofrece la vida eterna. Ciertamente la vida terrena es un don precioso del Padre, pero la vida eterna, supera en mucho a la vida terrena, ya que la vida eterna es un don de Cristo resucitado. Y el buen pastor, da una garantía maravillosa a sus ovejas. Nadie puede arrebatármelas. Ningún poder, humano, angélico, diabólico, está por encima del poder de Cristo resucitado. Un poder que Cristo ha recibido del Padre Omnipotente. Querer arrebatar a Jesucristo sus ovejas, equivaldría a pretender arrebatárselas a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo absurdo. Solo y únicamente el hombre en su libertad, puede escaparse del rebaño de Cristo y salirse de las manos bondadosas del Padre. Fuera de eso, nadie puede apartarnos de Dios. Por eso mientras tú te mantengas firme y fiel en tu respuesta y seguimiento a Dios, no te preocupes por nada, más bien ocúpate en escucharle, servirle y amarle. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 17, versículo 2. Tú le diste a Cristo poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna. Conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús, el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El secreto de la vida eterna, está en conocer a Dios a través de Cristo. Y para conocerle hay que aprender a escucharle. Y para escucharle, hay que saber hacer silencio interior, libre de los ruidos provocados por los medios de comunicación, por tanta televisión, internet, celular, que dispersan nuestra atención e impiden que nos concentremos en lo que es verdaderamente importante. Libre también de miedos, preocupaciones, que nos impiden abrirnos en fe y nos impiden abandonarnos en las manos de Dios, paralizando nuestra existencia y amargando nuestro corazón. No sé si les ha pasado a algunas mamás que sus hijos en la calle, comen mucha comida chatarra y cuando llegan a casa y la mamá les tiene preparada una comida saludable, el niño no tiene hambre y no quiere comer. Lo mismo está pasando en la actualidad con el católico, escucha tanta porquería en el celular, en los medios de comunicación, en el internet, que cuando Cristo Jesús le invita a través de los cursos de Biblia a comer del alimento de su palabra, fuente de vida eterna, el católico está lleno y desprecia la palabra de Dios, alimento de vida y se niega a asistir a los cursos. Escuchar, es muy distinto a oír. Oír, es cuando me entra por un oído y me sale por otro. Escuchar, es cuando dejo que el mensaje de la cabeza, pase al corazón y se transforme en vida y en testimonio. El día que un católico aprenda a escuchar a Dios, ese día, ese católico aseguró su salvación, su felicidad y su paz. La palabra de Dios en Juan 5, 24 nos dice: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna y ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Por eso la oración del católico que quiera salvarse, debe ser: Señor, enséñame a escucharte, para aprender a conocerte, para aprender a amarte y así aprender a hacer tu voluntad, en cada instante y momento de mi vida. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Filipenses capítulo 4, versículos 5 al 7. Se los repito, estén alegres y den a todos muestras de un espíritu abierto. El Señor está cerca. No se preocupen por nada.
Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones y súplicas a Dios, junto con la acción de gracias. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No es lo mismo un católico triste que un triste católico. El Señor quiere vernos siempre alegres, con la alegría de la oveja que sabe que tiene un pastor maravilloso, amoroso, que le cuida y vela por ella. Con la alegría del hijo que sabe que tiene un padre y una madre que le aman. Con la alegría del que sabe decir como San Pablo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Cómo Dios va a conocerte si tú no le cuentas tus problemas, tus penas, tus necesidades? Él dice claramente: yo conozco a mis ovejas. Esto lo dice, porque sus ovejas se dejan conocer por él, le cuentan todo lo que les pasa y siempre están en oración constante. El Señor nos dice claramente en su palabra: pide y se te dará, nunca dijo: piensa y se te adivinará. A un padre o madre, que su hijo no le tiene confianza, y no le platica lo que le pasa, ese padre, esa madre jamás va a poder ayudarle, apoyarle, acompañarle, guiarle. Lo mismo sucede con Cristo. No porque Dios no lo sepa todo, sino porque respeta la libertad del hombre. La primera manifestación del amor es el respeto, de tal manera que Dios, si tú te quieres salvar o condenar, te respeta. Y si el hombre no quiere dejarse amar, perdonar, ayudar, guiar, contarle a Dios sus problemas, Dios respeta su decisión. Ahora sí que, como dice el refrán: el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lambe. ¿Esto qué significa? Que aquel que tiene padre y madre y vive como huérfano es un tonto, al igual que el católico que teniendo a Cristo como su pastor, vive como oveja sin pastor. No es posible que el católico sufra como el que no lo es. Que el católico se preocupe, como el que no lo es. Ese católico, es un católico tonto. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Juan capítulo 12, versículo 26. El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mayoría de católicos, como que no han entendido bien esto de seguir a Dios. Ya que la mayoría busca que Dios les siga a ellos. ¿Cómo es esto? La mayoría de personas se levantan en la mañana, diciéndole a Dios, ¿qué quieren que Dios haga por ellas? Le dicen a Dios: Señor, tráete tu libretita y escribe los pendientes que te voy a dictar. Como si Dios fuera nuestro secretario. Esa persona que tiene complejo de mini Dios y quiere que todos a un Dios, piensen, sientan, hablen y hagan las cosas como Él piensa, sienta y quiere, y no solo le pide a Dios, sino que le dice a Dios qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, a qué hora, en qué momento, porque si no, lo amenaza con dejar de creer en Él porque no hace las cosas en el momento y a la hora que esta persona quiere. Recuerda, una oveja es la que hace la voluntad del pastor. No es el pastor el que hace la voluntad de la oveja. ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O eres de los que quiere que Dios haga tu voluntad? Ojo. No se trata de que Cristo siga tus pasos, sino de que tú aprendas a seguirle el paso a Cristo. De hecho, fíjense en la misa, cuando el Padre dice: vamos haciendo peticiones voluntarias. ¿Qué sucede? Que al final el sacerdote no sabe cómo callar a la gente, porque para pedir la gente está puestísima. En cambio, para dar se reduce sustancialmente el número. ¿Cuántos cuando se levantan le dicen a Dios: Señor, ¿qué puedo hacer hoy yo por ti? ¿Cómo puedo ser hoy mejor esposa, mejor madre, mejor padre? ¿Cómo puedo hoy darte gloria y hacer tu voluntad? ¿Cuántos de ustedes hacen esto? Si son honestos, creo que muy pocos y en muy pocas ocasiones. Imagínense que el Padre, en lugar de decir: hagan sus peticiones voluntarias, dijera: hagan sus ofrecimientos voluntarios. Yo creo que la mayoría se callaría. En el Evangelio se nos relata que cuando Cristo multiplicó los panes, había 5.000 personas en una multiplicación y 5.000 en la otra, pero cuando se trata de dar, de compartir los panes, solo un joven entregó sus peces y panes. Cuando se trata de seguir a Cristo, de entregar su vida a Cristo, de esos 5.000, solo quedaron 11. Cuando se trata de darle a Cristo de lo mucho que Él nos ha dado, no encontramos dinero en el bolsillo. Cuando se trata de seguirle y servirle en la extensión de su reino, no encontramos tiempo disponible. Cuando se trata de dar, se acabaron los hijos de Dios. Cuando se trata de pedir, le aparecen muchos hijos a Dios. ¿Tú de cuáles eres? El que aprende a dar antes de pedir, como Cristo lo hizo, ese merece llamarse cristiano, testigo de Cristo.
El que sabe pedir, y no sabe dar, ese merece llamarse conchudo, comodino, malagradecido, convenenciero, interesado, pero nunca cristiano y mucho menos católico. Si tú eres de los que escuchas a Cristo a través de su palabra, dejas que Él te conozca a través de la oración, te acercas a los sacramentos y sabes seguirle el paso a Cristo, sirviéndole en la extensión de su reino, felicidades. Eres oveja de Cristo y Cristo es tu pastor, así es que de hoy en adelante no te preocupes por nada, porque Dios cuida de ti, te protege y jamás permitirá que nadie te arranque de Él. En caso contrario, ve dónde estás fallando, dónde te estás saliendo del redil, y regresa a hacer lo que sabías hacer antes, regresa al amor del principio, para que encuentres paz en tu corazón y asegures tu salvación. Oremos para que el Señor nos permita seguir llevando a cabo nuestra misión en amor y obediencia. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Padre Dios, por intercesión de Cristo nuestro Señor, nos llene por medio de su Espíritu Santo a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición, y permita que todos los que han sido invitados a participar den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Petrita, por María Elena Velasco, por Cecilia Gabriela, por Mariamita, por mí, por el embarazo de mi hija Vicky, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado y llene de su Espíritu Santo a todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.